Hola hermanos, espero que se encuentren muy bien. Hoy día vamos a estar leyendo Génesis, capítulo 45, versículo 1 al 15. Hoy día vamos a terminar con el clímax de esta historia, que es finalmente cuando José revela su identidad delante de sus hermanos. Pero antes de comenzar vamos a estar orando. Señor y Padre Celestial, gracias por todo lo que tú estás haciendo. Gracias por tu palabra, Señor, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos guía, Señor. Nos muestra qué es lo que debemos hacer. Y en ella hoy, Señor, queremos aprender cuál es tu voluntad, cómo debemos enfrentarnos a la vida, Señor, cómo debemos obrar para así poder agradarte en todo, Señor. Te ruego una vez más que no sean mis palabras, Señor, sino que sea tu palabra la que entre en nuestros corazones, Señor. Y cualquier cosa que esté de más, quítalo, Señor, de mi boca. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Ya, vamos a comenzar con leyendo este pasaje y vamos a ir analizando un poquito de qué se trata todo esto. Bueno, antes ya habíamos leído los capítulos anteriores desde el encuentro de los hermanos de José con José, acerca, perdón, desde el encuentro de sus hermanos con José hasta el hecho de este plan que tenía José con poner una de las copas dentro de la bolsa de Benjamín, y después tenemos que Judá intercede por Benjamín y llegamos a la escena en donde finalmente Judá pide que no sea Benjamín el que se quede ahí, sino que sea él, por amor a su padre, Jacob. En ese momento empieza el capítulo 45 y dice, desde el versículo 1 hasta el 15, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Y aquí el momento de la verdad. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Yo creo que los hermanos estaban confundidos. Ellos pensaban que estaba muerto, que lo habían asesinado. Sí, lo habían vendido como esclavo, pero de seguro él había perecido en el camino. Ellos lo daban por muerto. Y sabían que fue una acción mala, malvada, que no solamente dañó enormemente a su padre por el resto de su vida, y hubo consecuencias de eso hasta hasta ese día, sino que además ellos sabían que habían pecado grandemente en contra de Dios. Estaban confundidos. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, una vez más, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Entonces ahora él ya se había revelado por completo. Aquel mismo que ustedes vendieron como esclavo. Aquel que ellos querían matar. Recordemos que en la historia ellos querían matar a José. Y dijeron, ya que lo vamos a matar, saquémosle aunque sea algunas monedas. Y entonces aprovecharon de venderlo como esclavo. Sabemos que todo esto fue guiado por el Señor también. Sin embargo, si nosotros lo vemos fríamente desde el punto de vista de los hermanos de José, ellos querían matar a su hermano y finalmente lo vendieron para sacar algo de provecho para sí. Ese José era el que tenían delante. ¡Qué mío! Pero miren lo que dice el versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y este versículo lo vamos a dejar guardadito, muy importante porque vamos a hablar de este versículo más adelante. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedaban 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros
posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros acá. Perdón, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidles, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. José les empieza a dar instrucciones, le explica que él ahora era el que estaba a cargo prácticamente de todo Egipto, era el segundo al mando. Faraón confiaba plenamente en él, así que no había hombre más poderoso que José en aquella época, pero él no les está diciendo esto para atormentarlo, y esto es algo muy, muy, muy interesante. José les cuenta todas estas cosas, pero no lo hace con el afán de decirles, ah, miren con quién se metieron, ustedes me hicieron esto y ahora, uy, ¿cómo las van a pagar? Porque soy el segundo más poderoso de esta tierra, así que prepárense, no. José no tiene esa intención, que muchas veces la que nosotros podríamos esperar es son estas como cuando se invierten los papeles y buscamos que el villano caiga. Bueno, aquí la historia es un poco distinta. Normalmente nosotros esperaríamos eso, que José haga justicia con estos pecadores, con estos villanos, que eran sus hermanos, pero lo querían matar. Sin embargo, vemos que José ve las cosas desde una perspectiva muy distinta. Porque primero, y estas son las dos lecciones que nosotros vamos a sacar de este pasaje, o que por lo menos yo saqué de este pasaje. Lo primero es, José, en vez de mirar su aflicción, en vez de mirar el daño que le hicieron, en vez de centrarse en sí mismo, él se centró en Dios y en lo que Dios estaba haciendo, y que en Dios y que Dios fuera glorificado. Entonces, ¿qué hace que la reacción de José sea así? Sea de esta forma, que él no estaba actuando por venganza, ni con un corazón lleno de odio y de rencor, a pesar de que pudo haberlo hecho, pudo haber hecho justicia, pero José estaba mirando siempre el plan del Señor. Por eso es que él les dice, y ahora volvemos al versículo 5 que les dije no, que lo íbamos a dejar ahí, volvemos y dice en el versículo 5, ahora pues no os entristezcáis, es como, no tengan lástima, ni pena, ni se asusten, miren, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José tal vez hasta ese momento no sabía por qué había pasado todo lo que había pasado. Pero una cosa él sabía, que estaba en las manos de Dios y estaba dispuesto a hacer su voluntad. Fuera un esclavo, fuera el segundo al mando. Y si nosotros vemos la historia de José, él no se empezó a comportar como nosotros lo vemos cuando él estaba como segundo al mando, no, él desde esclavo agradó a Dios. Porque claro, uno puede decir, ya, pero es que igual era el segundo al mando, tenía dinero, tenía todo, tenía poder, así es re fácil, sí, pero él hizo eso desde esclavo. Él hizo eso en una celda. Ahí él se entregó a la voluntad del Señor y mucho antes él estaba entregado a la voluntad del Señor. Estaba dispuesto a hacer lo que Jehová quería. Por eso es que cuando él tuvo la oportunidad, no se aprovechó, porque él temía y decía, ¿cómo voy a pecar contra mi Dios de esta forma? Porque José entendía que él estaba en la voluntad del Señor y que la voluntad del Señor era más importante que cualquier otra cosa. Y los propósitos del Señor, en este caso para él, ya eran claros. A estas alturas eran claros, para preservar la vida. ¿De quiénes? De los que me querían matar. Porque a Jehová le place, porque él había prometido desde Abraham que iba a cuidar su descendencia. Y José entendía esto. Y esa es la primera lección que podríamos sacar tal vez de aquí, que
La diferencia entre José y yo es que él no actuó por orgullo, él no actuó por venganza, por rencor, ni por, entre comillas, justicia, sino que él actuó con temor al Señor. Por eso es que él decía, miren, independiente de lo que haya pasado, esto fue para bien, porque Dios quería hacer algo. Y él no tenía idea lo que Dios iba a hacer hasta ese momento, pero él siempre estuvo dispuesto a entregarse a la voluntad de él, sin reproche. Y segundo, si continuamos leyendo, vamos a llegar a ese punto. Dice, en el 10, después de todo lo que pasó, de que le dijo estas cosas, mírenlo cómo continúa. Dice, habitaréis en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas, de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto y daos prisas, y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y esto es lo segundo e increíble de esta historia. Él pudo haber dicho, mira, esto fue para cumplir los propósitos de Dios, pero ustedes yo no los quiero ver. Traigan a mi papá. Él va a vivir aquí, con su ganado, vamos a empezar de nuevo. Sin embargo, si nosotros vemos la actitud de José, él no siembra en su corazón este sentimiento de injusticia, de orgullo, llamémoslo como quieran llamarle, pero para él, el amor que él sentía por sus hermanos, por su padre, era más grande que estas cosas. Él les dijo, traigan a mi padre y que él venga con sus hijos, o sea, ustedes, y los hijos de sus hijos, los hijos de ustedes, y todo lo que tienen, y viven aquí, conmigo. José no solamente les da una nueva oportunidad, sino que los bendice con lo que Dios le había dado. Y en amor, vemos que Él ya los había perdonado. Él ya los había perdonado. No les dijo, pero con estas condiciones, o si me la vuelven a hacer, yo, no. Fue como que nunca esto hubiese ocurrido. Y José los recibe con los brazos abiertos. Y Él los besa y los abraza. Recordemos que Él no los había visto en más de 13 años. Y la última vez que José los vio, los miró desde abajo de un pozo donde ellos o se burlaban o le decían ahí tienes tu merecido y lo habían entregado a su suerte. Esa es la última imagen que José tenía de sus hermanos. A ellos él los estaba besando y abrazando. José era capaz de amar y perdonar a sus hermanos porque Dios estaba en su corazón, porque él estaba entregado a la voluntad del Señor, porque era temeroso del Señor y porque él amaba a su padre. Entonces nosotros vemos que alguien que está en la voluntad del Señor, alguien que hace las cosas que a Dios le agradan, es imposible que pueda estar en orgullo y decidir no perdonar, no avanzar, dejar que estas cosas nublen lo que Dios quiere hacer. Hermano, Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere hacer algo en mi vida. Y puede que nos hayan pasado cosas difíciles, cosas duras, cosas no agradables, traiciones, puede que hayamos estado solos, pero ¿qué vas a mirar? ¿Vas a mirar eso, la circunstancia, y dejar que eso te alimente durante años? ¿O vas a empezar a ver las cosas tal vez con los ojos de Dios, si es que se puede, y empezar a ver qué es lo que Dios quiere hacer con esto? Independiente de lo que haya pasado, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Y cuando eso ocurre, perdonar es mucho más sencillo. Nosotros siempre decimos, Dios por algo permite las cosas, pero aún diciendo eso no siempre estamos dispuestos a perdonar o a dejar pasar esas heridas. Bueno, José lo hizo porque amaba al Señor. ¿Y tú? ¿Y yo? Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ayúdanos a siempre poder mirar las cosas con tu mirada, Señor, de la forma que se pueda, Señor, para buscar agradarte
y entender que las cosas que ocurren no son el fin, no es la meta, Señor, sino que el agradarte y glorificarte a ti, Señor. Tú usarás todo, tanto el bien como el mal, para engrandecer tu nombre, Señor. Lo malo que nos ocurra, mejor dicho, Señor, para engrandecer tu nombre. Y nosotros tenemos el privilegio de ser parte de eso, Señor. Ayúdanos a perdonar, incluso a los que nos han hecho daño, porque esto también fue parte de esta obra, para que tú sigas creciendo, Señor, y nosotros cada vez seamos menos. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Hasta luego, hermanos.